Ara demanarem a l'Anthony que pugi i que ens parli de Payly per tal de poder ajudar a tota la gent amb el tema dels lloguers i les gestions patrimonials. Endavant. Bona tarda a tothom. Si me permeteu, faré la presentació en castellà, ja que no controlo totalment el català, així que us explicaré un tema del sector immobiliari i crec que em desenvoluparia millor en castellà. Doncs comencem. El 90% de las inmobiliarias en nuestro país todavía siguen gestionando los alquileres con herramientas como WhatsApp y correos interminables. Esto de aquí les comporta que cada vez sigan perdiendo dinero y tiempo. ¿Os imagináis cuánto tiempo y dinero están perdiendo estas empresas debido a sus procesos que son ineficientes? Mi nombre es Anthony Pérez, CEO de Payly, la plataforma que ahora está transformando de la manera en cómo se están comercializando los alquileres. Hoy en día, el alquiler sigue siendo un proceso lento y manual, en el cual los contratos tardan días en cerrarse, se siguen recibiendo infinitos emails de documentación por parte de los inquilinos y los equipos comerciales continúan atrapados en tareas repetitivas que no les permiten cerrar las operaciones lo antes posible. Esto tiene un gran impacto en empresas como Evertran, los cuales hoy en día destinan más de 200.000 euros en solo los procesos comerciales, lo cual no les permite crecer y su negocio se continúa ralentizando. Nosotros a Evertran y otras empresas que os explicaré más adelante, les ofrecimos Payly, una plataforma que es un software, un software que lo que hace es automatizar todo el proceso de comercialización en un solo lugar para empresas del sector inmobiliario. Y esto a empresas como Evertran les ha permitido reducir drásticamente tanto en tiempo como en dinero. En tiempo se la ha optimizado en un proceso de 7 días y hemos pasado a cerrar una operación en 2 días. Esto involucra a reducir el tiempo en más de un 80%. Y en costes, como podéis ver, hemos reducido de 250.000 euros solo en la parte comercial a 120.000 euros. En vez de 7 trabajadores, hemos pasado a 3 trabajadores. Y nuestra propuesta de valor es clara. Aportamos optimización a las empresas del sector inmobiliario, reduciendo costes y además tiempos, mejorando el control y la trazabilidad de todo el proceso y al mismo tiempo ofreciendo una mejor experiencia para el usuario. Todo en un solo lugar en el cual no solo les permite operar en lo que sería el alquiler de vivienda habitual que todos conocemos, sino que también el alquiler temporal, que ahora mismo está subiendo, alquiler de comercial y próximamente tendremos la compraventa. Y todo esto lo pueden llevar a cabo con herramientas como scoring y seguimientos de inquilinos para que puedan para poder obtener esa solvencia previa a darles una visita, poder cerrar esos contratos y firmar al instante con estos inquilinos y además una interfaz de usuario para cada una de las empresas para que puedan tener una total y centralizada comunicación entre todos sus intervinientes. Y es que antes, sin Payly, las empresas gestionaban manualmente con Excel, WhatsApp y correos. Los procesos eran súper lentos y no había ninguna trazabilidad, ya que había varias herramientas a lo largo de todo ese Journey Map. Además, que la documentación estaba dispersa, había una pérdida de tiempo y había pocas oportunidades que se pueden aprovechar más allá del alquiler. Con Payly hemos centralizado toda esa operativa, hemos logrado optimizar todo ese proceso, poner todas las herramientas en un solo lugar y además pueden llegar a monetizar extras con nuestra plataforma. Payly se centra sobre todo en el sector inmobiliario, que es uno de los más potentes de nuestro país, donde en el 2022 generó un PIB de más de 50.000 millones. Con un total de más de 600.000 empresas, nos centramos solo en un 5% de todo este mercado, en donde abarca 20.000 empresas y que generan más de medio millón de contratos al año. ¿Y cómo monetizamos todo esto? Somos una empresa con modelo de negocio B2B SaaS. Por una parte, cobramos a empresas con gran volumen a partir de 19,99 y a partir de 70 euros un plan de suscripción para pequeñas y medianas empresas y además con otra fuente de ingresos que es esta
comisión por estos servicios que le ofrecemos a estos inquilinos. Hoy en día las empresas, como os he dicho, continúan utilizando Excel, Word, WhatsApp, emails interminables, lo cual no les está permitiendo tener una trazabilidad, una automatización y un total control de toda esta operación. Y no solo eso, sino que además utilizan herramientas como Blast, Vivara, Nester y Quota que solo se centran en la gestión. Payly lo que hace es centrarse en la comercialización, pudiendo hacer un proceso 100% traceable, con un SaaS totalmente personalizado solo para la comercialización, conteniendo un estado en tiempo real y con la capacidad de cerrar una operación de alquiler en menos de 72 horas. ¿Por qué el momento es ahora? ¿Por qué lo estamos viendo ahora? Hoy en día las empresas del sector inmobiliario están empezando a invertir más en tecnologías y esto les ha permitido que lo vean como una ventaja competitiva con respecto a su competencia. Y no solo eso, por otro lado tenemos a los inquilinos, los cuales la gran mayoría, por decir el 80% de las personas que consumen el alquiler son de la generación Z y los millennials, los cuales ya están demandando soluciones totalmente digitales. Por lo tanto, la digitalización y la optimización de los procesos dentro del sector inmobiliario ya no es una acción, se ha convertido en una necesidad. Y de todo esto que os he explicado, obviamente, como os he dicho y os iba a adelantar, no solo estamos trabajando con Engie Bertrand. Hoy en día ya trabajamos con empresas grandes, como pueden ser Keller Williams, Solvia, Organ, Carrefour y otras pequeñas empresas que podéis ver aquí. Todas estas empresas unen un potencial de más de 4.000 operaciones al año. Y también tenemos partners estratégicos como serían Finaer, Cenova y Signature. Tenemos una visión clara. Durante este 2025 queremos cerrar el año con 250.000 euros de facturación y seguir mejorando nuestro software y abrir nuevas verticales como puede ser el temporal, el comercial y la compraventa. ¿Por qué estamos aquí? Queremos crecer como empresa y para ello hemos lanzado una ronda de 360.000 euros en el cual ya tenemos un ENIS aprobado de 180.000 euros y por parte del equity ya tenemos reservado 100.000 euros. Por lo tanto, nos quedan 60.000 euros, como podéis ver, 80.000, si no me disculpa. Pues estamos ahí intentando reservar otro ticket, por lo tanto nos quedan 80.000 euros. A una valoración de 1,5 millones con una estrategia de salida de aquí a 3-4 años. Todo esto viene dado por un equipo que no solo es tecnológico, sino también del sector inmobiliario. Un equipo en el cual ha trabajado en empresas del Fortune 500, como puede ser Julio, nuestro CPO, y unicornios, startups unicornios, como puede ser Gilberto y Neftalí. Y si nos vamos por el otro lado, la parte del sector inmobiliario, está representada por Francesc Sala, Marc Uller, ahora forma parte y es miembro de los APIs de Cataluña, y Marta Palleres, una persona que ha podido escalar un negocio en el sector inmobiliario y ha podido llevarla a una serie B. Todo este equipo que os he mostrado no solo es fuerte en escalamiento de software, sino que también tiene contactos y tiene la capacidad de llevar nuestra solución a más empresas en el sector inmobiliario. Y todo esto yo os animo a los inversores que estáis aquí a que os unáis con nosotros y que juntos podamos optimizar todos estos procesos que hoy en día son necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Lo has clavado, quedan 2 minutos, para que te quedaban aún 2 minutos más, pero perfecto. Oye, 5 minutos de preguntas. Preguntes que li vulgueu plantejar, algun dubte? Veig alguna mà dreta. Estefano. Hola, moltes gràcies, molt interessant. Volia saber una miqueta com és el vostre procés de venda. O sigui, com aneu vosaltres a les agències immobiliàries que feu per poder vendre el vostre producte i quin és el temps que vosaltres normalment necessiteu per poder, diguem, vendre el vostre producte a les agències immobiliàries. Es decir, no se sent gaire bé des d'aquí. No se sent gaire bé. Sí. Lo que estaba preguntando Estefano es ¿cuánto tiempo tardáis en poneros en contacto con una inmobiliaria y convencerles de que vuestro producto es un producto suficientemente bueno para ellos? Sí, aquí lo tenemos dividido en la primera parte, que sería la captación, y la parte sería del onboarding. En la captación, gracias a personas que están muy metidas en el sector inmobiliario y tienen gran experiencia en este sector, el tiempo de captación es coger el teléfono y llamar y presentarle esta mejora en todos sus procesos. El tema onboarding, aquí ya depende del tamaño de empresa. La pequeña y mediana empresa tarda alrededor entre 1 o 2 semanas
Y la gran empresa, como puede ser Keller Williams o Solviar Intrum, aquí estamos tardando, ahora estamos en piloto, pero hemos tardado un mes en toda esa implementación y de pasar pues, vamos a decir, de departamento en departamento. O sea, en pequeña tardamos 1 o 2 semanas, pequeña, mediana, 1 o 2 semanas, y en la grande, como sería un Solviar, Intro, Azora, etcétera, podemos tardar un mes, mes y medio en implementación. Pero, como os he dicho, a nivel de alcance, gracias a personas en el equipo, miembros en el equipo, lo único que tienen que hacer es coger el teléfono y llamar. ¿Más preguntas? A mí se me plantea uno como abogado, yo soy abogado, ¿vale? Claro, un contrato de alquiler, pues la inmobiliaria puede enviar un contrato de alquiler. Lo de las 72 horas, entre que el que quiere arrendar coge el contrato y se va a ver a su abogado, el abogado puede modificar cláusulas, puede buscar una manera de mejorar el contrato. Claro, esto no depende ya directamente de la inmobiliaria ni de vosotros, sino porque hay terceros aquí. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Te refieres a la parte legal de parte cara al legal. inquilino? Sí, nosotros al final damos una plantilla, ¿vale? Esa plantilla la utilizan las empresas. Obviamente hemos podido llegar a cerrar en 72 horas, ha sido como el hito que conseguimos, y siempre por factores humanos normalmente suele retrasarse un poco más la operación. Pero a niveles de trabajo y de comunicación de la propia empresa, que al final es nuestro cliente, con la herramienta que le hemos dado, pues logran agilizar esto, y este tipo de... No le llamaría ni inconvenientes ni retrasos, sino que le llamaría un contratiempo. Pues esto nosotros no le cubrimos al inquilino ese tiempo de que si se lo tiene que mirar con el abogado o no. Porque al final, hoy como están las cosas, y esto es una experiencia que con cada día que vemos con las empresas, normalmente, y esto es algo que a mí también me choca, las empresas no suelen negociar mucho el contrato de alquiler. Y esto de aquí ha permitido que, pues, al final, si en su gran mayoría el contrato está siempre tipificado por leyes que constantemente se les están cambiando, pues al final, cuando llega un abogado, pues lo único que le dice, o le dice que esta cláusula es un poco abusiva, o le suele decir también que no está actualizada. Correcto. Aquí resolvemos también este problema dándole una plantilla que está al día, pero también con las empresas que son medianas grandes, ellos ya ponen su propia plantilla. En cambio, a los pequeños esto sí que es una ventaja competitiva respecto a los otros pequeños en su competencia. Muy bien. Y aprovechando ya, pregunto otra vez yo. ¿Desde cuándo hace que estáis constituidos vosotros? ¿Es una sociedad? ¿Desde cuánto hace? Desde junio del 2023. Junio 23. ¿Y cuántos sois ahora? Ahora mismo somos 5. Socios, ¿eh? Exacto, Socios. somos 5 socios. Sí, 4 somos personas físicas y una es una persona jurídica. Como has visto, había una parte que es un grupo de empresarios del sector inmobiliario y somos 5 en el CAP de fundadores. Pacto de socios. Correcto, pacto de socios. También el ENISA ya nos lo han concebido, por lo tanto, pedir automáticamente esto de ser la startup de ENISA, o sea... Tienen requisitos, exacto. Tienen requisitos que tenéis que cumplir para poder tener un ENISA. Exacto, ya hemos cumplido esos requisitos, por lo tanto pedir el certificado de ENISA es al momento. O sea que todo esto para los inversores, como ya sabéis, si invertís como persona física se desgrava un 50%, y para persona jurídica, ya obteniendo este certificado, sería una desgravación del 30%, si mal no me equivoco. Hola, buenas. Hola, buenas. Sí, yo te quería preguntar si hay alguien más que esté haciendo algo similar o si sois los únicos que estáis haciendo una propuesta como esta. Ahora mismo, que alguien esté haciendo algo similar son las empresas que he mencionado anteriormente, como puede ser Blas, Nester, que eso ya es un CRM, y Vivara, ¿vale? Son 3 empresas, que 2 de ellas se centran más en la parte del B2C, no es un B2B como nosotros. Ellos al final se convierten en un competidor de mi cliente, porque captan propietarios, y su activo es su personal, no tienen un software, pero logran hacer la misma misión que nosotros cumplimos, con otros resultados diferentes. Por ejemplo, Nester, que es un CRM, ellos se centran más en la gestión, pero están empezando a hacer herramientas que nosotros tenemos optimizadas. Aún así, los usuarios que utilizan Nester utilizan complementariamente Nester y Payly. Utilizan las 2 herramientas, ya que Nester no cumple ese objetivo de lograr optimizar esos procesos comerciales.
Vale, tengo otra pregunta. ¿El cliente final cómo interacciona? O sea, ¿tiene que darse de alta o cómo interacciona con la plataforma? Sí, el cliente final le da de alta el agente inmobiliario, que sería en este caso un posible inquilino interesado que te ha llegado por los portales, ya sea Idealista, Fotocasa, o una lista de espera de posibles inquilinos. Esta persona le da de alta dentro de la plataforma, se le envía un link en el cual va a empezar a llenar toda esta información para que le dé un resultado si puede llegar a hacer esa visita. Es decir, el que le da el onboarding al inquilino es el trabajador o agente que está trabajando en dicha operación. No hace falta un proceso de registro, entiendo, ¿no? ¿Perdón? Un proceso de registro no hace falta. No hace falta. La pregunta. Aprofitarem que ha tingut 2 minuts de marge perquè ja ens hem menjat els 5 minuts. Yo te quería pedir una aclaración sobre lo que has comentado de la inversión como persona física y la inversión como persona jurídica, las ventajas de desgravación, teniendo en cuenta el sello este de ENISA. ¿Podrías concretarlo y explicarlo más claramente? ¿Te referís a la...? O sea, ¿cuál es la deducción que tiene una persona física invirtiendo en vosotros, teniendo el sello de ENISA, y cuál es la deducción que se obtiene invirtiendo en vosotros como una persona jurídica? Sí, como persona física, hoy en día, cualquier startup que está aquí, no hace falta tener lo del ENISA. O sea, tienes que cumplir una serie de requisitos, una, que no tengas más de 5 años, otra, que no levantes una ronda de capital por más de 400.000 euros, que esos serían como los 2 requisitos más importantes, y ser una startup que ellos consideren emergente. En este caso, ya cumpliendo el 1, ya cumples el 3. Aquí sería una deducción del 50% para personas físicas sin tener el ENISA. Aquí no hace falta ENISA. Es una ley de deducción que te la deduce. Es un modelo que yo creo a final de año. Yo lo doy y os deducís eso para el año que viene. Con respecto al ENISA, cuando una vez tú pides el ENISA, te dan esta certificación o la puedes pedir antes que el propio préstamo ENISA, y hay una serie de deducciones fiscales y ayudas fiscales no solo para el startup, sino también para los inversores. Una de ellas es esta, que hay una máxima deducción del 30%. Es uno de los, vamos a decir, beneficios que tiene, que abarca lo que sería el ENISA. Perfecto, muchas gracias. Vale, ya ens hem menjat els 5 minuts ja. Muchísimas gracias, Antoni. Suerte. Luego, si hay alguien más que quiera preguntarte más cosas, nos vemos luego al final. Muchas gracias.